Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se veo guapo desde aquí. Lo que pasa es que no veo nada más que la mitad de la cara. Pero bueno, vuestros ojos revelan una sonrisa. ¿Habéis aprendido a sonreír con los ojos? Bueno, iba a decir algo. Pues es un placer. Quiero poner una foto para aquellos que no conocen a mi familia. Quiero poner ahí una fotito de mi familia para que pongáis cara a esos preciosos hijos que tengo. Llevamos ya 17 años casados. Estas personas que veis aquí en la pantalla son las personas que conocen lo peor de mí. Sin embargo, son las personas que más me aman en el mundo. Es curioso, ¿no? Es curioso que al final las personas que saben lo peor de ti son las personas que más te aman. Así es Dios. Dios conoce lo más peor de ti y sin embargo es el que más te ama en el universo, no en el mundo, en el universo. Y estoy muy contento, gracias por la invitación, por permitirme estar en casa. Y quiero que en esta mañana podamos trabajar una reflexión basada en un título que os puede llamar la atención, 110 horas. ¿Pero eso qué es? ¿Que vas a predicar 110 horas? No, no va a ser una maratón. Dios puede decir cosas mucho más rápidamente. No necesita tantos minutos para comunicarte algo. Y en un solo minuto Dios puede hablar a tu corazón y a tu vida. Y 110 horas es simplemente el título y ya lo iré desgranando. Pero quiero poner una imagen, una primera imagen de lo que es la siguiente. Mirad, ¿veis lo que veis aquí? Un montón de puntitos. Es un juego, no. Es que gráficamente tú puedas tener una idea de lo que es la sociedad, de lo que es Córdoba. ¿A que mola un montón poder reunirnos nuevamente y vernos las caras, los ojos, poder sentirnos? ¿Sabéis qué es lo que estamos practicando ahora? Estamos practicando lo que es el concepto de la iglesia reunida. La iglesia reunida es súper importante. Nos juntamos aquí para hacer algo, no simplemente venimos por venir. Algunos sí, pero bueno, nos juntamos aquí porque hay algo que hacer. Hay algo que hacer y algo en lo que interactuar. Dios es un Dios que se revela a través de toda la Biblia en términos de familia. De hecho, el plan de Dios en su corazón no es salvar a un individuo, es crear un pueblo de toda raza, lengua y nación para Él. De hecho, cuando escoge y llama a Abraham, le dice, haré contigo una nación grande y te bendeciré para que seas de bendición a las naciones. Entonces, la finalidad de estar hoy aquí es cumplir con el mandato familiar de Dios de poder reunirnos, de ser la iglesia reunida. ¿Y cómo se ve la iglesia reunida en esta sociedad? Pues si hemos dicho que cada puntito blanco representa esta sociedad y el impacto que tenemos sobre ella, quiero que vayáis dándole ahora al PowerPoint, así, y van a aparecer circulitos rojos. Y esos circulitos rojos somos nosotros que nos estamos reuniendo hoy aquí. Sigue. Ahora vamos a ver el impacto. Despacito, vaya que pasemos. Sigue. ¿Veis ese círculo verde? Ese círculo verde es el impacto que podemos generar con nuestra presencia, con nuestra compañía. Sigue hasta que se rellene un poquito más de verde. Así un poquito más, uno más. Ahí lo podemos dejar, más o menos. ¿Veis? Ahora mi pregunta es, ¿estamos impactando la sociedad? ¿Estamos impactando Córdoba cuando nos reunimos aquí? ¿O a quién estamos impactando? Nos estamos impactando entre nosotros. O sea, de aquí tenemos que salir con dos cosas claras. La iglesia reunida es parte del plan estratégico de Dios. Ahora vamos a ver, nosotros sí nos reunimos y nos juntamos es para impactarnos. Pero este impacto, ¿para qué sirve? Sirve precisamente para lo que es la expresión de la iglesia como iglesia esparcida. Vamos a la siguiente. Ahora vais a ver el impacto. Nosotros venimos aquí a recibir algo que vamos a ir a llevar a distintos sitios. Ahora nos ponemos en modo iglesia esparcida. Ve dándole.
¿Y qué hace la iglesia esparcida? Pues la iglesia esparcida es cuando estamos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en los institutos, en nuestro tiempo libre, en nuestro ocio. ¿Y qué vamos haciendo? Dale. Vamos impactando. ¿Por qué? Porque estamos repartidos, estamos dispersos. De hecho, aquí Pedro cuando dice, concretamente dice, escribe su carta y dice, escribo a los dispersados, a los expatriados en Ponto, Capadocia, Bitinia, a los que están repartidos, a ellos les escribo. Porque hay momentos para estar reunidos y hay momentos para estar esparcidos. 110 horas. Mirad, qué bonita. Esta imagen va a salir mucho. ¿Por qué? Porque quiero que te la grabes. Que te la grabes en la mente y en el corazón. Este mensaje de hoy es un mensaje de crear conciencia. Conciencia de algo que necesitamos vivir y practicar si queremos realmente impactar nuestra ciudad de Córdoba. Siguiente. ¿Veis la diferencia? Reunida, esparcida. Ahora, ¿dónde pasas más tiempo? Siguiente. ¿Dónde pasas más tiempo? ¿En la iglesia o fuera? Mirad, la semana tiene 168 horas. De esas 168 horas dormimos 48 horas. Es una media de 6,8, 7 horitas, ¿vale? Pero de esas 48 horas, de esas 168, 10 dedicamos a actividades de la iglesia. Más o menos, una media del buen creyente, del buen cristiano. Entre reuniones, actividades, cultos de oración, etcétera, reuniones de oración, formación, preparación. ¿Cuántas horas nos quedan? 110 horas. Y esas 110 horas es el grueso de nuestra vida. ¿Os dais cuenta? Esas 110 horas representan yo en mi casa, en mi trabajo, en mis hobbies, en mis intereses. Ahora, ¿cuál pensáis que es la estrategia de Jesús para poder impactar nuestra sociedad? ¿Cuál debería ser el buen modelo? Vamos a ver un pasaje. Ese pasaje está, si tenéis Biblia o tenéis smartphone, lo encendéis o lo abrís. En Efesios capítulo 4, versículo 11. Este pasaje algunas veces se ha prestado a verlo de una manera un poquito sesgada. O tal vez lo malinterpretamos. Dice así, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, Él mismo, Cristo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cómo le solemos llamar a esto? Los 5 ministerios. Y no está mal. ¿Sabéis de dónde viene la palabra ministerio? Un llamamiento al servicio. Pero la finalidad, el objetivo es que Dios levanta personas que son estratégicas, personas que son claves, personas que no son ordinarias, son personas extraordinarias, son un regalo de Dios a la iglesia, son un don, porque ¿quién los constituye? No se constituyen ellos mismos, los constituye Cristo. Pero ¿quién tiene el ministerio? Y sigue versículo 12. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Mírate a ti mismo. ¿Cómo te puedes mirar a ti mismo? Mírate a ti mismo porque tú tienes un ministerio. ¿Veis esta camiseta tan chula que tengo? Si lo crees, lo creas. Te pregunto, ¿te crees que tienes un ministerio? ¿Un llamamiento al servicio? Entonces podrías decir con voz fuerte y potente, sí, tengo un ministerio. Si lo crees, lo creas. Vas a vivir tal como creas. Si tú crees que eres un cristiano que simplemente va a la iglesia reunida los domingos o los jueves a la reunión de oración para recibir y que ya mi cristianismo se resume en una reunión, ¿sabes qué? No vas a poder ejercitar tu ministerio, tu llamamiento.
Esas 110 horas es el lugar donde estamos, donde pasamos el grueso de nuestra vida. Y ahí estamos con una misión concreta y es ser fieles reflejos de nuestro Maestro. Somos discípulos 24/7. Cuando venimos a la iglesia reunida, venimos ¿para qué? Para precisamente que nos capaciten para poder vivir el resto de nuestro tiempo ahí donde estamos ministrando. Esto nos pone en una situación donde los que tienen el don o el ministerio de maestro, de pastor, de evangelista, no son los que tienen que ir ahí afuera a hacer el trabajo. ¿Os dais cuenta? Que yo lo que hago es venir a la iglesia para que me capaciten, para que me perfeccionen, para que me ayuden a madurar y a crecer para cumplir mi verdadero llamado, que es salir afuera a ser un testigo, un representante de Cristo ahí donde estoy. ¿Quién puede impactar a tu familia? Tú. ¿Quién puede impactar en tu trabajo a tus compañeros? Tú. ¿Quién puede impactar en la universidad? Tú. La estrategia de Jesús es muy bonita porque Jesús es muy práctico. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que hoy día hay dos mentalidades. Está la mentalidad hebrea y está la mentalidad griega. La mentalidad griega es dualista. Nos importa mucho lo académico, los estudios, los títulos, la formación. ¿Qué pasa? Que eso luego, ¿cómo lo aterrizas? ¿Cómo aterrizas a la vida práctica? Sí, puedes haber estudiado un montón de libros sobre cómo se hacen las cosas, pero ¿sabes qué es lo que están pidiendo los trabajos? ¿Tienes experiencia? La experiencia se coge ahí afuera, en esas 110 horas. El pensamiento griego nos ha creado una división entre lo que es sagrado y lo que es secular. Nos ha venido a dividir y a complicarnos la vida y crear dos mundos distintos. Uno es el mundo espiritual y otro el mundo natural o secular o terrenal. Y ahora vivimos nosotros como creyentes con una mentalidad griega. ¿Y qué pasa? Que lo que crees, creas. Si tú crees que venir a la iglesia es algo espiritual y que ir a tu trabajo, lavar los platos, ir a hacer un recado, ir al supermercado y entrar en contacto con otras personas es natural, ¿cómo vas a vivir? Conforme piensas, actúas. Qué triste que al final el impacto, el mundo se lo está perdiendo. El testimonio, el mundo se lo está perdiendo. El mundo es... Pero ¿cuáles son las propuestas de Jesús? Y es lo que estamos hablando. Esas 110 horas. Venir a la iglesia a capacitarnos, a prepararnos para poder celebrar juntos y ser instruidos, equipados para salir allá afuera. La mentalidad hebrea, ¿cuál es? Mirad, ¿qué dice en Deuteronomio capítulo 6 cuando habla del Shema? ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, cuerpo, mente. Mi hijo dice con la barriga también. Y también se le tiene que amar con todo lo que somos y hacemos. Pero dice así, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Esta es la pedagogía de Dios y la pedagogía de los hebreos. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, ¿cuándo? ¿Estando en la iglesia? ¿O estando en el hogar? ¿Estando reunidos? No, en todos los sitios. Cuando estés en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, en todo momento y en todo lugar. Una preguntita, ¿tú crees que a Dios le importa tu vida cotidiana? ¿No? ¿Sí? ¿Tú crees que a Dios le importa cuando estás fregando los platos? Oye, yo friego platos, aunque tengo la lavavajilla, pero colocarlo, sacarlo ya es un trabajo. Pero cuando vas al supermercado, cuando vas al peluquero, cuando cualquier cosa, actividad cotidiana, hasta cuando vas al baño, ¿tú crees que a Dios le importa? Mucho. Y si no, que me expliquen Levítico. ¿Has leído alguna vez Levítico? Te lo sugiero si estás muy aburrido. Pero es un libro que entra en detalles de cómo Dios está interesado en cada pequeña minucia de nuestro día a día.
De hecho, Él da ordenanza ahí de que si vas al campo y haces tus necesidades, ¿qué tienes que hacer? Aparte de plantar el pino, lo que tienes que hacer es enterrarlo y taparlo. ¿Por qué? Porque se preocupa de lo ecológico. Se preocupa hasta de tus desechos. Un día de estos tendría que hablar sobre ecología y esas cosas, reciclaje, porque algunas veces parece que no va con nosotros. Pero nosotros somos los representantes de los valores del reino de Dios. Dios está interesado en cada uno de los pequeños detalles de nuestro día a día. Y ahí, precisamente ahí es donde fallamos. Donde más fallamos. Venir aquí a la iglesia reunida, si tiene que ser para celebrar, es para celebrar lo que durante la semana hemos podido hacer para la gloria de Dios. Cuando podemos hacer cada detalle, cada acto de amor que es capaz de transformar nuestro entorno. Yo ya soy de la opinión que ya no quiero cambiar el mundo. Lo que quiero cambiar es mi vecindario. Es con aquellas personas con las que puedo entrar día a día en contacto. Esto está revolucionando mi manera de ser cristiano. Porque no venimos aquí para hacer iglesia, no venimos para hacer iglesia, sino para ser iglesia. Y cuando estamos aquí somos iglesia, y cuando estamos ahí afuera somos iglesia. La iglesia reunida y la iglesia esparcida. Jesús, ¿dónde pasó su mayor tiempo ministrando a la gente? ¿Desde la sinagoga, desde el templo? Jesús iba a la sinagoga y el templo y lo hacía, y era lo propio de un judío. Venir a la iglesia es lo propio de un creyente y de un cristiano, y es el lugar donde se me capacita, donde se me prepara. Sin embargo, donde Jesús hizo su verdadero ministerio y servicio fue en la calle, fue con la gente. El Evangelio puede tener mucho impacto entre nosotros, pero no va a ser relevante si no sale fuera de estas cuatro paredes. Tú eres el portador del Evangelio. Jesús lo planeó y lo pensó súper bien. No se le escapó ningún detalle. De hecho, Él sabía y Él estuvo con multitudes. Pero ¿en quién invirtió y en quién se reprodujo? En sus discípulos. Él pasó 3 años de su vida formando a 12 personas que serían los que luego harían una multiplicación exponencial. Y de hecho el mandato que Jesús dice no es que la gente vengan a la iglesia, sino id y haced discípulos. Salid fuera. Cuando envió a los 70, bueno, hay un montón de detalles que podríamos ver para dar peso y solidez a lo que estoy diciendo. Pero Jesús pasó mucho tiempo con la gente, con multitudes, pero también de forma individual. ¿Te acuerdas del endemoniado de Gadara? ¿De dónde viene Jesús? De haber alimentado una multitud, de haber estado con muchos, con la iglesia reunida, podríamos decir. ¿Pero qué hace luego? Se va. Se va a influir a uno solo. Uno que estaba oprimido, que estaba esclavizado, que estaba siendo torturado. Él va a ese uno a darle libertad. Ese uno, ese endemoniado de Gadara, experimentó una liberación instantánea. Y le dijo: maestro, quiero ir contigo, déjame ir contigo. Y Jesús, ¿cuál es su estrategia? No, vete a los tuyos. Te tienes que ir a tu entorno, porque el impacto verdadero no es que estés conmigo, es que yo esté contigo donde estás. Ese es el verdadero impacto que esta sociedad necesita. No necesita cristianos que se reúnen solo los domingos y que no son capaces de vivir sus 110 horas en sus lugares cotidianos. Fallamos en lo más pequeño, tristemente, porque no vemos nuestra actividad cotidiana como algo que da gloria y honra a Dios. Si eres empresario, si tienes negocios, cada céntimo que uses cuenta. Tu forma de tratar a tus empleados cuenta. Es una forma que refleja las relaciones del reino, porque ahora nosotros no operamos en las relaciones meramente naturales. Estamos trabajando en unas relaciones que son de eterno peso de gloria. Yo cuando estoy en la fila de los supermercados muchas veces hago, perdonadme, pero hago tonterías. Pero yo no creo que soy tonto, porque si lo creo, lo creas. Soy muy listo. Me estoy
enseñando y educando a mí mismo a ser alguien que es capaz de impactar a otros. ¿Cómo? En la fila toda la gente tiene prisa siempre. Y siempre están los que se cuelan y de repente se montan los pollos ahí. Pues yo lo que hago es, ¿tienes prisa? Toma, ponte delante. Y algunas veces lo hago para observar a la gente, y la gente hoy día nunca están esperando nada bueno que les pueda pasar. Porque no hay nadie que está interesado en hacer algo bueno por otros. Y Jesús, cuando hablaba cómo deberían ser sus seguidores, sus discípulos 24/7, cuando te digan que cargues 1 milla, ve con el 2. Eso es hacer algo extraordinario, algo que se sale fuera de lo ordinario. Lo ordinario es cumplir. Podemos cumplir de muchas maneras en nuestro trabajo, en nuestros compromisos, pero podemos hacer 1 milla extra, y eso es hacer algo extraordinario, y eso le llama la atención a la gente. Yo soy el friki de los libros. Siempre voy tanto a dejar a los niños al cole como a recogerlos con un libro en la mano, siempre. ¿Por qué? Porque tengo 10 minutos para leer. ¿Podría estar hablando con los demás padres? Sí, pero es que al final siempre hablan de lo mismo. Hola, ¿qué tal el tiempo? Y no es que yo sea... ¿Sabes qué? Cuando voy a dejar a los niños, a todos les voy diciendo hola, buenos días, hola, buenos días. Lo que uno siembra, cosecha. ¿Y sabéis qué recibo? Hola, buenos días, hola, buenos... Y parezco popular subiendo, pues me van saludando todos los padres, siempre con mi libro. Y el otro día me siento ahí a leer, como de costumbre, y viene mi hijo, Mario, y se saca un libro y se pone a leer a mi lado. Y luego viene un padre que es psicólogo y me dice, oye, ¿y tú cómo lo consigues esto? Y digo, muy sencillo, haciéndolo. Ya está. O sea, yo lo hago, él lo ve, yo no le pido que lo haga, que él haga lo que quiera en ese sentido. Y dice, ostras, y digo, pero si es que el ejemplo arrastra. Y nosotros, esa es la mentalidad de Jesús, es, víveme ahí donde estás. En los pequeños detalles del día a día la gente se va encoscando. Me echaron una foto y me la mandaron por WhatsApp diciendo, mira qué cosa más bonita. ¿No? Hay otro niño que es un niño de acogida, está en un centro, y yo no sé por qué, pero siempre se viene, después de que termina, está en la misma clase de mi hijo, siempre viene a verme, junto con mi hijo. Y es como que se pelean para ver quién dice primero lo que han hecho. Yo estoy siendo una referencia para este chico y hemos hablado con los tutores y nos lo llevamos junto con los tutores a excursiones juntos y estamos juntos. Pero te estoy dando ideas sencillas, pero un día él salió, llevaba los cordones desatados y me agacho y le empiezo a atar los cordones. Y viene un padre de al lado y dice, oye, tú eres muy bueno, ¿no? Y digo, hombre, pero sería malo si lo dejo al niño sin los cordones y se caiga, ¿no? Es lógico, es propio. Pero pequeños actos de amor pueden cambiar el mundo. Santa Teresa de Calcuta, ella transformó, impactó India, y no solo India, sino luego naciones enteras. ¿Por qué? Por pequeños actos de amor, aunque los que ella hacía eran grandes actos de amor. Entregarse por otros. Jesús lo sabe, que la estrategia de la Iglesia para tener fuerza, salud, bendición y extensión y crecimiento no es simplemente dedicarnos a celebrarlo, que es necesario, pero que cuando estemos aquí nos estemos animando para salir ahí y que digamos, por fin el lunes, porque no podemos caer en lo que dice este mundo, que empiezan el lunes como si fuese el peor día de la semana. Si hemos tenido un día para descansar y es lo bíblico, tendríamos que estar ya renovados y recuperados para afrontar esas 110 horas. Os quiero añadir una más, una 6 más. ¿Podemos decir así sea? ¿Queremos que así sea? Si lo crees, lo creas. Reclamemos nuestras vidas cotidianas como el escenario donde Dios puede obrar en nosotros y a través de nosotros. Tal vez tú no te veas a ti como un gran evangelista, pero seguro que en la iglesia hay gente que son evangelistas que te pueden enseñar a cómo hacerlo mejor. Pero si tú partes de la premisa de que yo no sirvo para esto, pues si no sirves, ¿qué pasa? Que lo que crees, creas. Tú mismo te estás boicoteando, tú mismo te estás descatalogando. Pero Jesús te ha llamado para que seas luz ahí donde estás, para que brilles en medio de tu hogar. Mirad,
La mujer samaritana le pasó lo mismo. Ya conocemos toda la historia. Jesús la mandó a los suyos. Tenemos muchos otros casos donde Jesús procede de la misma manera. Pero hay un episodio en Juan capítulo 2, versículo 19, y esto me parece súper interesante para entender mejor esto de la iglesia reunida y la iglesia esparcida. Jesús dice, respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él estaba hablando de su cuerpo. Este simple versículo está revelándonos un secreto poderoso. Jesús estaba diciendo, ¿veis este templo? Este lugar de referencia entre lo que el hombre tiene que hacer para estar más cerca de Dios. ¿Veis este edificio? Va a ser reemplazado. Ya no va a ser un lugar, porque la estrategia que yo tengo para alcanzar el mundo no es que la gente se queden adorando en un sitio geográfico. Jesús vino a reemplazar el templo porque Él dijo que lo iba a destruir y que lo iba a levantar en 3 días. Porque ahora el lugar de encuentro con Dios no va a ser un lugar físico y geográfico, va a ser en la persona de Cristo. ¿No es potente eso? Pero potente es que Jesús dice, bueno, me voy. Aquí os dejo, pero no os dejo solos. Mi estrategia es ir más allá. Me voy para poder enviar a mi espíritu para que pueda entrar dentro de cada uno de mis discípulos. ¿Por qué? Porque tenéis la obra de ir por todo el mundo. Id y brillad ahí donde estáis. Y que os juntéis. No dejéis de congregaros, juntaros, uniros a celebrar lo que Dios está haciendo entre vosotros. Celebrad y adoradme cumpliendo con vuestro llamado al ministerio. ¿Tienes un ministerio? Como salga de aquí y no digas que sí, es que todavía no lo crees. Pero si lo crees, lo vas a empezar a crear. Vas a empezar a tomar y asumir la responsabilidad. ¿Sabes lo que significa la palabra responsabilidad? La habilidad de responder. ¿Cómo le respondes a Dios en tu día a día? Ese es tu llamado. Yo una vez ya lo he contado varias veces, pero cuando yo entendí la parte de cuerpo que era yo, dentro del cuerpo de Cristo, todo empezó a fluir. Porque algunas veces queremos ser lo que no somos. O queremos hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer. ¿Por qué? Porque menospreciamos e infravaloramos nuestra vida cotidiana. Como si no le importase a Dios, pero a Dios le importa mucho más que simplemente puedas tener la oportunidad de ponerte en un púlpito y predicar. A Dios lo que le interesa es alcanzar a los tuyos a través de ti. A Dios lo que le interesa es brillar a través de ti, que su carácter sea formado en tu vida. Y Dios, la manera en la que quiere obrar es con las cosas cotidianas. Ahí es donde se nos sale el mal genio. Donde decimos cosas que no deberíamos decir, donde pensamos cosas que no deberíamos pensar, donde hacemos cosas que no le glorifican y no le representan. Y todos fallamos. Pero lo importante, ¿sabes qué es? Es entender que Dios me está formando en el horno de fuego. Y ese horno de fuego puede ser un marido insoportable. Ese horno de fuego y esa prueba para fortalecerte y hacerte cada día más puro puede ser que tu mismo hogar sea un mismo infierno. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere salvar, pero lo quiere salvar a través de ti. Porque somos sus manos, somos sus pies. Jesús está allá a la diestra del Padre. Y por eso Pablo, cuando usa los simbolismos del cuerpo, es precisamente para hacernos ese llamado a ser y estar y representar a Cristo donde estamos. Porque ahí es donde la gente está. ¿Tiene sentido para ti? ¿Cómo podría ser esta iglesia si cada uno de nosotros asume y se cree que es un ministro? Venimos aquí para ser capacitados, salimos ahí a vivir el grueso de las horas para ser de bendición, ser de restauración, ser de edificación. Yo continuamente me estoy probando a mí mismo y me estoy poniendo en la lupa, no para ser el mejor ni el más perfecto. Y Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo
hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y que cuando Jesús nos llame nos diga, ¿qué has hecho con tus talentos? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con esos platos? ¿Qué has hecho con el Fairis? ¿Has lavado platos para mí? Entra en el gozo de tu Señor. ¿Has hecho la cama? ¿Te has preocupado de estar con tus hijos tiempo de calidad? ¿O le dejas el móvil y las pantallitas? Con mis hijos estamos intentando luchar para que solo tengan media hora los sábados. Que a algunos les puede dar pena decir, tío, no le hagas eso es un maltrato infantil hoy día. Pero pasar tiempo de calidad es algo tan espiritual y es algo tan necesario. Y nosotros somos los referentes, la gente nos ve, continuamente nos ve y eso lo sabe Jesús. Sabe, mira, estos creyentes que van a decir que están trastornando el mundo son personas que cuando la gente los ve, dicen, tienen algo distinto. Poner el vídeo, por favor, tengo un vídeo que quiero poneros. Es un vídeo que no es cristiano, es un vídeo de un psicólogo que es muy conocido en España, pero él admira a los cristianos. Soy aficionado a la historia. Yo he leído en innumerables ocasiones el fenómeno auténtico, real, de cómo los primeros cristianos de los primeros 300 años de nuestra era sufrieron la persecución por parte del gobierno del Estado de Roma y cómo lo afrontaron, ¿no? En aquella época a Roma le pareció que la religión cristiana era una amenaza, porque iba muy en contra de los valores de las religiones establecidas en Roma, y entonces decidieron acabar con ella por la vía, pues, de la persecución total. A los cristianos, es cierto, lo hemos visto en las películas de romanos, pero es cierto, está documentado esto históricamente, los llevaban al circo para que se lo comieran las fieras. Incluso Nerón, en un momento dado, mataba a los cristianos empalándolos en un jardín muy grande que tenía él en su residencia en el centro de Roma y los quemaba por la noche para iluminar sus jardines. Era horroroso y esto se hacía. Bueno, pues existen muchísimos documentos que dicen que los cristianos iban a esa muerte totalmente serenos, con muestras de solidaridad, cantando, alegres. Entonces, esto, fíjate, que fue para los romanos, fue un hecho tremendo, ¿no? Porque decían, ¿cómo esas personas tienen esta fuerza mental que se dirigen hacia lo que a los demás les aterra con total tranquilidad? Y de hecho, eso fue la mejor publicidad que pudo tener el incipiente cristianismo dentro, en ese mundo, ¿no? De hecho, en solo 300 o 400 años más, se colocó como la primera religión en toda Roma y conquistó a todas las demás religiones. Y ese ejemplo de control mental que tenían los primeros cristianos fue increíble, ¿no? Cuando lees sus libros, y de hecho yo he hecho una locura, he comprado como 70 libros de cómo ser feliz en Alaska. Ahí en el capítulo 2 sale toda esta historia y sale cómo, y en el libro va saliendo episodios de cómo él, los recuerdos de las personas más fuertes, porque algunas veces a los cristianos es como que somos personas débiles, que necesitamos apoyarnos en la fe, apoyarnos en Cristo, porque somos débiles, tenemos muchos problemas, y la gente sofisticada, pues eso de la religión, eso de seguir a Jesús es como muy arcaico. Sin embargo, él cuenta que sus experiencias más profundas y espirituales han sido cuando él ha conocido a personas que eran íntegras y eran apasionadas viviendo su espiritualidad y su fe. Concretamente eran personas cristianas. Él habla el testimonio de un joven misionero alemán, protestante, que impactó su vida porque su mirada reflejaba amor. Y ellos están acostumbrados a relacionarse con mucha gente. Pero los creyentes, los cristianos, los seguidores de Jesús, tienen la luz del mundo porque tienen a Jesús, tienen la luz de la vida. Hemos sido llamados para amar. Y Jesús resumió todo en amar a Dios y al prójimo como nosotros mismos. Y Jesús sabe que el amor es la fuerza más poderosa porque Dios es amor. Y Jesús vino y estaba lleno de gracia y de verdad.
Y la gracia crea ese contexto donde el amor se puede palpar y experimentar en pequeños gestos, en pequeñas cosas. Por favor, hermano, demos importancia a lo que hacemos en nuestras 110 horas. Son claves para esta iglesia. Son claves para Córdoba. Córdoba lo necesita. España necesita que cada creyente, cada discípulo de Jesús viva un discipulado 24/7. No podemos vivir un discipulado de 10 horas a la semana. Venir aquí es algo maravilloso, pero para que podamos celebrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas cotidianas. Eso va a revolucionar el mundo. Antes de terminar en oración, quiero recomendaros unos libros. También deciros de que en esta iglesia va a tener un programa más adelante, porque estuvimos hablando, Esteban, de que Dios está movilizando, está moviendo el corazón del pueblo de Dios para que se preparen, para ser sal y luz ahí donde están. ¿Veis estos libros? Estos libros son de Andamio. Los podéis conseguir, comprar metiendo en andamioeditorial.com. No es que sea... Yo en mis redes sociales pongo muchos libros, porque son recursos y son... En unas horas, en unos días puedes aprender claves importantes para cómo ser un mejor discípulo de Jesús. Y estos libros son brutales. Y el último que pone Transformando tu trabajo es el programa precisamente que se está ofreciendo para poder enseñar a la gente a ser un discípulo que hace discípulos en su lugar de misión, que es su trabajo, sus entornos, sus contextos, etc. Os dejo estos recursos. ¿Y qué más tengo? Ya está, que podamos orar. Amén. Creerlo es crearlo. Créete que lo que Dios dice que eres es lo que eres. Porque Él ya hizo todo para que fueses y tuvieses todo lo necesario. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios sabiduría, que Él hable a nuestros corazones, que siga usando esta reflexión bíblica para ser discípulos intencionales ahí afuera, para usar nuestras 110 horas para el mayor bien que podemos hacer, y es vivir a Cristo. Ya ni siquiera es hablar de Cristo, es vivir a Cristo, demostrarlo con nuestras vidas y nuestros hechos. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por todo lo que haces. Pero gracias por lo que eres, porque tú eres todo lo que necesitamos para que nosotros seamos todo lo que tú nos pides que seamos. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida en una cruz, por entregar tu vida y cada gota de tu sangre para sustituirnos en ese lugar. Pero no solo eso, sino para sustituir el lugar de encuentro entre el hombre y Dios. Porque no hay ningún otro mediador sino tú, Cristo Jesús. Y yo pido para que nosotros, como creyentes y discípulos tuyos, podamos ser llenos con tu Espíritu para cumplir la obra y el llamamiento al ministerio. Que venir los domingos sea celebrar lo que tú estás haciendo en y a través de nosotros durante las 110 horas, donde podemos expresar y aprender a ser seguidores de Jesús. Que seamos los primeros pidiendo perdón, que seamos los primeros queriendo cambiar nuestra forma de pensar. Eso es arrepentirse, cambiar mi forma de ver las cosas para verlas como tú las ves. Señor, queremos que tú brilles a través de nosotros. Queremos ser tus manos y tus pies. Y aquellas familias, aquellas personas que están sufriendo una persecución interna en su familia, pido ahora, Espíritu Santo, que por favor hagas tu obra restauradora y que el sufrimiento que están sufriendo sea gestionado y tratado por ti, Espíritu Santo, para que sean sanados y liberados, para poder hacer de ese sufrimiento un olor grato de alabanza y gloria al ministrar a otras personas en la misma situación.
Gracias, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, y sigue hablándonos y sigue usándonos, tanto como iglesia reunida como iglesia esparcida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.